Nuestro grupo está conformado por Adriana Salazar, Catalina Villavicencio y mi persona, Valeria Espín. El tema que vamos a tratar es el contrato de licencia de usuario final. El ejemplo que hemos tomado es Mediago Sony Network Entertainment International LLC. Mis puntos a tratar son: introducción, descripción del software, concesión de licencia, restricción de uso, uso de contenido, propiedad del software, privacidad y recopilación de información y rescisión. Este contrato de licencia es un acuerdo legal entre Sony Network Entertainment International LLC y el usuario final. Además, el usuario queda obligado por los términos y las condiciones de este acuerdo si instala o usa cualquier parte del software Mediago, así como la documentación relacionada, o hace clic en el botón de aceptación de la versión electrónica de este contrato. El usuario debe leer este contrato detenidamente. El uso de este software está sujeto a los términos del presente contrato y a la política de privacidad del software, y que forma parte de este contrato. El software es capaz de recopilar ciertos datos acerca del uso que haga de él y el contenido que consuma. Sony puede realizar cambios en el presente contrato. En caso de que Sony realice cambios de gran importancia y extensión, pueden enviarle un mensaje de correo electrónico notificándole tales cambios. Si continúa haciendo uso del software, se considerará que el usuario ha aceptado los cambios. Este software es capaz de convertir archivos de medios. Antes de usar este software, asegúrese de que su empleo y el de los archivos convertidos están permitidos según las leyes del copyright de su jurisdicción, y además Sony y sus filiales renuncian a toda responsabilidad relacionada con cualquier consecuencia que puedan derivarse del uso que realice del software. Descripción del software. El software se compone de un reproductor de medios y las funciones relacionadas que se han diseñado para permitirle al usuario transferir sus contenidos entre distintos dispositivos. El software también permite enviar información acerca del contenido que consume, para que Sony pueda ofrecerle recomendaciones de contenidos y servicios personalizados. Concesión de licencia. Está sujeto a su conformidad con el presente contrato. Sony le concede una licencia limitada y no exclusiva para usar el software según los términos y las condiciones establecidos en este contrato. Además, Sony se reserva todos los derechos con respecto al software, salvo disposición en contrario incluida en el presente contrato. Restricciones de uso. El usuario no debe distribuir, compartir, subrogar el otorgamiento de la licencia, prestar, arrendar, ni poner a disposición de terceros en modo alguno el software, ya sea en Internet, en una red de información o en un soporte tangible, mediante difusión o cualquier otra manera, ni explotar el software de un modo comercial. Modificar, adaptar, crear trabajos derivados o traducir alguna parte del software. Realizar trabajos de ingeniería inversa, descompilar o desamblar el software o intentar, por otros medios, obtener su código fuente. Tampoco debe eliminar o modificar cualquier aviso de copyright, de marca comercial o de propiedad incluido en el software, ni usar el software de alguna manera que sea ilegal o para actividades delictivas, ni usar el software de alguna manera que no se haya estipulado en el presente contrato o en la documentación del software. Uso del contenido. El usuario no debe usar el software con ningún propósito que vulnere los derechos del copyright, marca comercial, patente, secreto comercial, derechos de publicidad o cualquier otro derecho de tercero, sea o pueda resultar injurioso, difamatorio o calumnioso, o bien sea de naturaleza ilegal. Sony no es de ninguna forma responsable de cualquier contenido que use en el software. Propiedades del software. El software contiene material con derechos de copyright, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual proporcionados por terceros, es decir, terceros proveedores, y filiales de Sony a los que pertenecen. Sony y los terceros proveedores poseen y conservan la titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del software. En la medida necesaria, los filiales de Sony estarán autorizadas a usar o aplicar el presente contrato para proteger sus derechos de propiedad intelectual. Privacidad y recopilación de información. El software está diseñado para recopilar y usar determinada información del equipo del usuario y comunicarla a los servidores de Sony a través de Internet. Sony puede usar esta información para mejorar el funcionamiento del software, ofrecerle actualizaciones y nuevas funciones y productos a través del software y recomendarle contenidos que quizá le interesen.
La política de Sony es no revelar a terceros ninguna información que recopile a través del software sin su consentimiento expreso. Rescisión. El derecho de uso del software cesará automáticamente si no se cumplen con alguna de las disposiciones de este contrato. En el caso de que este contrato quede rescindido, deberá interrumpir todo uso del software, destruir el original y todas las copias del software, y eliminar de manera permanente todas las copias del software del equipo en el que se haya instalado. La información recopilada a través de su uso del software, una vez rescindido el presente contrato, podrá ser utilizada por Sony tras dicha rescisión. Sony se reserva el derecho de emprender los procedimientos pertinentes contra el usuario en caso de un uso no autorizado del software. Yo soy Catalina Villavicencio y mis puntos de tratar son: exclusión de garantías, limitaciones de responsabilidad, exclusión de recursos, sus derechos específicos, restricción en materia de exportación, usuarios finales del gobierno de Estados Unidos, actualizaciones, parches y arreglos. Exclusión de garantías. A excepción del derecho de reparación o sustitución mencionado en la sección 9 de abajo, el software se proporciona tal cual, en la máxima medida permitida por la ley aplicable. Sony y los terceros proveedores excluyen todas las demás garantías, declaraciones y condiciones, ya sean expresas o implícitas, incluidas a título ilustrativo pero no exhaustivo. Las garantías, declaraciones y condiciones implícitas de comercialización, idoneidad para un propósito concreto y ausencia de infracción. Ninguna información o indicación, ya sea oral o escrita, proporcionada por Sony o un representante autorizado de Sony, creará garantía alguna. Sin perjuicio de lo anterior, Sony y los terceros proveedores no garantizan que el software esté libre de errores, su uso del software no se ve interrumpido o no afectado por errores, el software cumpla sus requisitos y que el software funcione con la configuración del hardware y software que elija. Limitaciones de responsabilidad. En ningún caso la responsabilidad de Sony, de las filiales de Sony de terceros proveedores hacia el usuario o un tercero por motivos de un fallo total del software superará la reparación o la sustitución del software, a elección de Sony. Exclusión de recursos. Sin perjuicio de las exclusiones o limitaciones estipuladas en los párrafos 8 y 9 anteriores, en ningún caso Sony, las filiales de Sony o los terceros proveedores serán responsables ante el usuario o un tercero por daños indirectos, especiales, incidentales, punitivos o derivados de cualquier tipo que puedan surgir del uso de la incapacidad de uso del software, incluida sin limitación la pérdida de beneficios, de ganancias, de uso del software o de cualquier hardware o software asociados, de datos o de fondo de comercio, o por cualquier otra responsabilidad de cualquier tipo que pueda surgir, ya sea causada por responsabilidad extracontractual, incluida negligencia, ruptura de contrato o cualquier otra, a pesar de que dicha responsabilidad sea previsible o haber advertido dichas partes sobre la posibilidad de los daños. Sus derechos específicos. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión de daños o limitaciones de responsabilidad, de manera que es posible que las exclusiones y limitaciones mencionadas con anterioridad no sean aplicables en el caso de un usuario. Sus derechos específicos pueden variar de una jurisdicción a otra. Esta cláusula no afecta la responsabilidad de Sony por muerte o daños personales que puedan surgir por negligencia de Sony, ni tampoco a ninguna responsabilidad por representación fraudulenta. El usuario reconoce y acepta que la asignación de riesgo y responsabilidad establecidas arriba forman parte de este contrato, tomando como base el hecho de que el software se le ofrece libre de cargo. Restricciones en materia de exportación. El usuario se compromete a cumplir con todas las leyes, restricciones y regulaciones en materia de exportación del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y de todas las autoridades y organismos internacionales de Estados Unidos. Se compromete asimismo a no descargar, exportar ni reexportar el software y no permitir su exportación o reexportación si se infringe las leyes, restricciones o regulaciones incluidas, aunque sin limitarse a ellas las exportaciones o reexportaciones a Cuba, Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán, Siria o cualquier otro país sujeto a embargos comerciales por parte de Estados Unidos, o alguna de las partes recogidas en la lista de órdenes denegadas por la admisión de exportación estadounidense o en la lista de ciudadanos especialmente designados o personas bloqueadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o a cualquier destino prohibido de alguno de los grupos de países especificados en el anexo 1
actual de la sección 740 o la lista de control de comercio especificada en el anexo 1 actual de la sección 738 de las normas de admisión para exportaciones de Estados Unidos o cualquier otro anexo o regulación posterior. Usuarios finales del Gobierno de Estados Unidos. Se otorga la licencia de software al Gobierno de Estados Unidos con derechos restringidos. El uso, la duplicación o la divulgación por parte del Gobierno de Estados Unidos están sujetos a las restricciones estipuladas en la cláusula de derechos sobre software y datos técnicos y a la cláusula sobre software comercial, siempre que sean aplicables. El contratista o fabricante es Sony Network Entertainment International LLC, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Actualizaciones, parches y arreglos. Cada cierto tiempo, Sony puede poner a su disposición actualizaciones, parches o arreglos para el software, tal como se explica en la sección 3, sujetos a este contrato. Si así lo estima oportuno, se puede realizar una edición condicional de dichas actualizaciones, parches y arreglos sujeta a la aceptación o no de otro contrato de licencia de usuario final o a la ejecución de otro contrato independiente. Si el usuario decide instalar actualizaciones, parches o arreglos, el uso que haga de ellos estará sujeto a la licencia correspondiente y a los términos y las condiciones de este contrato. Mi nombre es Adriana Salazar y mis puntos a tratar son varios y contrato de licencia de usuario final GraceNote. El presente contrato será vinculante y redundará en el beneficio de Sony, el de sus filiales y el de sus respectivos sucesores y cesionarios legítimos. Si se determina que alguna disposición de este contrato no es válida o aplicable, ello no afectará la validez o aplicabilidad de las demás disposiciones del contrato. Las renuncias ante el incumplimiento o la omisión de exigir el cumplimiento de alguna de las disposiciones de este contrato no se considerarán renuncias futuras de dicho término o renuncias de cualquier otra disposición. Toda renuncia, enmienda o modificación de cualquier disposición de este contrato entrará en vigor solo si se realiza por escrito y está firmada por Sony y el usuario final. Este contrato se rige por las leyes de Estados Unidos y el Estado de California, con independencia de los conflictos que surjan en la aplicación de las leyes de California. Toda acción derivada o relacionada con este contrato debe llevarse a cabo exclusivamente en el Tribunal Estatal o Federal adecuado de Los Ángeles, California, y el usuario y Sony se someten irrevocablemente a la jurisdicción y competencia de sus tribunales. Este contrato representa todo el acuerdo celebrado entre Sony y el usuario final con respecto al objeto del presente documento. Contrato de licencia de usuario final de GraceNote. Esta aplicación o dispositivo contiene software de GraceNote. El software procedente de GraceNote permite que esta aplicación identifique los discos y los archivos de música y obtenga información relacionada con la música, incluidos datos como nombre, artista, pista y título de los servidores en línea o base de datos integradas. Además, lleva a cabo otras funciones. Solo puede usar los datos de GraceNote por medio de las funciones del usuario final diseñadas para este propósito en aplicación o dispositivo. El contrato dice que el usuario debe aceptar utilizar los datos, el software y los servidores de GraceNote, exclusivamente para su uso personal y no comercial. También se compromete a no ceder, copiar, transferir ni transmitir el software ni ninguno de los datos de GraceNote a terceros. Acepta no usar ni explotar los datos, el software ni los servidores de GraceNote, a excepción del modo en que se permite expresar en el presente documento. Acepta que sus licencias no exclusivas para usar GraceNote quedarán rescindidas si el usuario infringe estas restricciones. Si se rescinden las licencias, el usuario se compromete a suspender su uso. GraceNote se reserva todos los derechos sobre sus datos, software y servidores, incluidos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia será responsable de hacer ningún pago por cualquier información que el usuario proporcione. El usuario acepta que GraceNote puede ejercer los derechos adquiridos en este contrato en contra directa de su propio nombre. El servicio GraceNote utiliza un identificador exclusivo para realizar un seguimiento de las consultas por motivos estadísticos. La finalidad de un identificador numérico asignado al azar es facilitar que el servicio realice un recuento sin conocer la identidad del usuario. GraceNote otorga una licencia para el software y cada elemento de sus datos, en su estado actual. No ofrece ninguna declaración o garantía, ya sea explícita o implícita, en relación con la exactitud de los datos obtenidos de sus servidores. GraceNote se reserva el derecho a eliminar los datos de sus servidores o a modificar las categorías de los datos por motivos que considere suficientes. No se concede garantía alguna de que el software o los servidores no presenten errores ni de que el funcionamiento sea ininterrumpido.
GraceNote no está obligado a proporcionarle nuevos tipos o categorías de datos adicionales o mejorados que puede elegir suministrar en el futuro, y es libre de interrumpir sus servicios en línea en cualquier momento. GraceNote renuncia a todas las garantías, tanto expresas como implícitas, incluidas a título ilustrativo pero no exhaustivo, las garantías de comercialización, idoneidad para un propósito concreto, titularidad y ausencia de infracción. Tampoco garantiza los resultados obtenidos al usar su software o cualquier servicio GraceNote. En ningún caso será responsable de daños derivados e incidentales ni de ninguna pérdida de beneficios o ganancias. Muchas gracias.